acercar mi ¿cómo se llama? Acordeón. Muy bien, tenemos aquí a una gran personita, maestra del instituto, de algunas de sus de sus hijos, nuestras alumnas. Sí. Lo escondí, maestra, también que ya no salió, no te creas. Muy bien, pues ella es la maestra Montserrat Isabel, Monse, todos, Monse Alonso Loera, licenciada en Ciencias de la Familia con un diplomado de especialización en Psicología Familiar, diplomado en Logoterapia, cofundadora de Biofamiliólogas, donde se imparten cursos, talleres, conferencias, y auxiliar de dirección de formación y docente en el Instituto Líderes del Siglo, la que también nos regaña. No, bienvenida maestra, perdón. Gracias, maestra. Sí, normalmente siempre son a los primeros que les preguntamos, a los de atrás. Buenas tardes, papás. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, más el hecho de compartirles este tema tan interesante, cómo hablar con mi hijo de ideología de género. Es un tema que debo de confesarles que al momento en que me invitan para poderlo impartir en las escuelas para padres, me provocó una sensación que me impuso. Una sensación de que dije, híjole, o sea, es un tema muy complejo, es un tema difícil de abordar. Algo que quiero decir al momento de este inicio son dos puntos importantes. Uno, esta charla la vamos a estar manejando en 4 tiempos importantes. El primero es conocer un poquito sobre ideología de género y cómo es que en este momento ya se volvió tan famoso. No sé si se acuerdan, hace 5 años casi no se escuchaba de no era este boom tan grande y de repente ya está ahorita a la orden del día, 24/7 lo estamos escuchando. Segunda parte de esta charla, introspección. ¿Cómo estoy yo, papá, ante toda esta situación? ¿Qué interpreto? ¿Qué siento? ¿Qué entiendo? Tercera parte de esta charla, 4 tips concretos para entablar un diálogo con tu hijo respecto a este tema que suele ser muy polémico. Y la cuarta parte de esta charla van a ser recomendaciones finales, donde yo les recomiendo algo de contenido, donde yo les comparto algunas estrategias personales, matrimoniales y familiares para que puedan continuar abordando esto. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan más o menos ustedes esta estructura junto conmigo y sepan de qué manera vamos abordando el tema. Segunda parte que quiero introducir en este momento. Temas que vayamos a platicar ahorita, la mayoría de estos puntos no van a ser una novedad para ustedes. No van a ser una novedad. ¿Por qué? Primero, son temas que están de moda y que estamos escuchando todo el día, de una manera o de otra. Y segunda cuestión, al momento en que yo esté hablando de conceptos o fenómenos o situaciones que apelan, que llaman a la verdad, ustedes en su conciencia y en su corazón lo van a saber identificar. A lo mejor no tenía ese título, ese concepto, esa estructura que yo les presento, pero nosotros, por el hecho de ser personas, estamos llamados a identificar y a elegir la verdad y el bien. Entonces, a pesar de que suene de repente algún término medio extraño, algo diferente, yo sé que les va a dar sentido. Y decían, ay, mi intuición, esto sí era por este caminito, no iba tan perdido, solo me faltaba tener esa confianza y dar esa certeza. Entonces, esta escuela para padres va a funcionar para sacudir esa conciencia, para darles a ustedes esa confianza de aquella intuición que tenían y que entonces realmente tomen esa acción de dialogar con su hijo sobre este tema. ¿De acuerdo? Bien, entonces comenzamos con este tema y ya les decía yo que esto de ideología de género se convirtió en una moda como la humedad. Cuando menos te das cuenta ya está botada la pared, ya salió, pero es algo que ha sido un trabajo de tiempo, ha sido un proceso lento y constante en el cual no sentimos esa invasión y solamente ya nos percatamos de eso. ¿En qué momento llegó? No sé. Entonces vamos a explicar un poquito ¿qué es esto de ideología de género?
Nosotros siempre que estamos actuando, que pensamos, dialogamos, elegimos, siempre tenemos de fondo alguna corriente filosófica, nos demos cuenta o no, lo sepamos o no, le pongamos un nombre o no. Algunas corrientes muy buenas, como personalismo, y otras corrientes que no son tan buenas, como el materialismo, atesorar los objetos. Y en esta cuestión de ideología de género es una corriente de pensamiento que busca separar la cuestión de la sexualidad y la afectividad humana como un hecho meramente psicológico, un deseo, algo cultural, algo aprendido y punto. Totalmente alejado de lo que corresponde al resto de la persona, como su humanidad, su cuerpo, su llamado. Entonces, ¿qué pasa? Anula toda la influencia de la naturaleza en la conducta humana. Ahora, esto puede pasar y a lo mejor lo escuchamos y decimos como de, pues sí, o sea, tenemos derecho a elegir respecto a nuestra sexualidad, respecto a nuestra afectividad. Ahorita vamos a ir viendo por qué ha llegado este pensamiento. Pero imagínense, qué a gusto sería, ustedes me van a dar la razón, que un día andan cansadísimos, de verdad que el día anterior en el trabajo, en la chamba estuvo pesado, fue trabajo de sol a sol, y al día siguiente tienen un compromiso familiar, un momento de entablar conversación con su hijo, pero están tan cansados que desearían quedarse. Entonces deciden dejar ahí su cuerpo acostado en la cama y se van en espíritu a cumplir ese pendiente, ese compromiso. ¿Se puede? Están enojadísimos con su jefe, pero de plano les hizo una agachada que están furiosos. Y ¿sabes qué? Tengo que continuar hablando, tengo que continuar trabajando. Entonces, voy a dejar mis emociones aquí en el buró. Déjame las saco, acomodo aquí, cierro mi cajón y ya me voy a trabajar sin emociones. ¿Se puede? No podemos fragmentarnos, dividirnos, separarnos de esa manera. Y así como suena tan absurdo andar por la vida como espíritu, o andar sin espíritu que fuera solo un cuerpo, es la misma cuestión cuando queremos separar la sexualidad y la afectividad de todo lo que nos constituye. Entonces, ¿qué pasa? Con esta ideología se busca que cada quien pueda crear su propia identidad sexual, sea hombre o mujer, totalmente separado de lo que yo estoy siendo como persona. Y además de que yo tengo esta disponibilidad de crear esta cuestión de mi identidad sexual, se busca también que haya un respaldo y un registro civil de eso, que haya un reconocimiento social de esa decisión personal que yo he tomado. Me acuerdo que hace mucho, vagando por redes sociales cuando estaba más chiquita, me encontré con una foto del señor Cocodrilo. Yo, ¿qué es eso? ¿Cómo que el señor Cocodrilo? Un hombre que se había colocado implantes, ¿no? Para poderse generar aquí como esas pequeñas pues piquitos que tienen aquí. Se había cortado en muchas ocasiones su piel para generar cicatrices que parecieran escamas. Se había hecho implantes en los dientes para tener como colmillos. Se anhelaba en esa persona tener una naturaleza completamente distinta a la que está llamado. ¿Llama la atención? Sí, incluso hasta puede causar algo de morbo, ¿no? Y ahí es donde salen todos los reportajes de los medios de comunicación. El señor Cocodrilo, la mujer Barbie. Y lo hemos escuchado. Entonces, qué complicado y cuánto enredo, cuánto problema se genera a partir de no reconocer nuestra propia naturaleza humana. Ahora, ¿por qué no suena tan loco ver aquí al señor Cocodrilo junto conmigo dando la charla? Pero es más común estar escuchando y estar viendo hombres vestidos de mujeres, mujeres que se consideran hombres, relaciones homosexuales. ¿Por qué eso ya no es así? ¿Por qué eso no te causa esa confusión? ¿Por qué eso no te causa ese...? Las caritas que estaban poniendo al momento que yo les platicaba cómo estaba el señor Cocodrilo era de confusión, de desagrado. ¿Por qué eso ya no está ahorita? Y es aquí cuando les voy a explicar cómo es que este tema de ideología de género ha
ha llegado a nuestros días y se ha vuelto algo tan común, tan frecuente e incluso para muchas personas aceptado y promovido. Existe algo que se llama la ventana de Overton. Esta es una guía concreta para transformar en posible cualquier cuestión imposible. Son 5 etapas, 5 pasos para cualquier idea que se te ocurra, por más loca que te parezca, se vuelva posible. Y aquí es donde van a ir entendiendo ustedes, papás, ¿en qué momento se volvió tan famoso esta ideología de género? ¿En qué momento se ha vuelto tan famoso muchos otros temas polémicos como puede ser el aborto, la eutanasia, los vientres de alquiler, el feminismo? Todo este tipo de temas complejos. Ojo, papás, ahorita dentro de este tema que vamos a estar platicando de la ventana de Overton, ya entró el tema de la pedofilia y de la pederastia. Ya es algo que ha entrado en esta ventana y que lo vamos a ir explicando. Entonces, atentos a cómo se ha ido dando este proceso y cómo es que hemos llegado al día de hoy a decir que se vuelve aceptable, incluso político, esta cuestión, este tema. Véanlo y vayan escuchando, identificando, uno, ¿en qué etapa de esta ventana que se va presentando se encuentran ustedes? ¿En qué momento se sienten confusos y dicen, no, todavía no he llegado a eso, pero en esta ya le avancé? Y sobre todo, ¿en qué etapa está tu hijo? ¿En qué etapa de las que vamos a ir platicando está tu hija? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cuáles han sido esos procesos que ha tenido para llegar a la decisión y postura que tiene actualmente? Entonces, comenzamos con la primera etapa que nos presenta esta ventana de Overton, donde nos habla de lo impensable a lo radical. ¿Qué pasa aquí? Un fenómeno absurdo, impensable, incluso que es un tabú, entra en juego. Vamos a platicarles que yo soy la maestra Monse y yo estoy a favor del canibalismo. Y entonces yo llego y les platico, y aquí con la maestra Erika también llego y le digo, oye maestra, ¿qué opina si en la cooperativa en el receso vendemos unos tacos de dedos humanos? Yo me ofrezco, la verdad es que tomo mucho el sol, no me estreso, tomo mucha agua, me nutro muy bien, imagínense, va a estar súper bueno. Y entonces yo aquí también les platico a ustedes, papás, y ya me están poniendo muchos el ceño fruncido, y entonces ahí yo voy a decir, papá, pero si solamente estoy expresando, tengo libertad de expresión, o sea, no le estoy dando el taco ya, nomás les platiqué, no me pongan el ceño fruncido, papás, es mi libertad de expresión, ¿tengo derecho a expresarme? Y yo estoy compartiendo eso, ¿ok? Ese es el primer punto. ¿Aquí a ningún papá se le había ocurrido vender tacos de dedos humanos en la cooperativa, o sí? Ah, pero a mí sí. Y entonces ya se los compartí, ya entró aquí en tema, y entonces aquel papá que tiene playera amarilla con blanco es científico. Y entonces dice, esta maestra, ¿qué le pasa? Déjenme investigar este fenómeno. Normalmente los científicos no ven un fenómeno, o sea, no se pueden estudiar algo como bueno o malo, sino lo estudian e identifican cuáles son las razones, cuáles son las causas, lo ven de una manera más objetiva. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces el papá empieza a publicar ahí toda la cuestión científica y comparte como artículos, me empieza a investigar a ver qué onda con la maestra Monse que está promoviendo tacos de dedos en la cooperativa de la prepa. Y entonces yo aquí platico con estos papás y ya se convencieron, ¿no? Ya nos convencimos aquí, somos 4 personas convencidas de vender tacos de dedo, un canibalismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya les platiqué a ustedes, la maestra Erika me dijo que estoy loca y entonces hace una junta de papás junto con otros papás que dicen que qué le pasa a la maestra Monse. El papá científico está ahí invitando a otros compañeros y colegas. ¿Y qué pasa? Este tema tabú de invitar a que se vendan tacos de dedos humanos en la cooperativa, ya se habla, se discute y se comparte. Así seamos solo 4 papás a favor de este tema, ya todos los demás están platicando de qué nos pasa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera etapa, de lo impensable, algo que era totalmente absurdo, a lo radical, estamos nosotros aquí abogando por ese tema. Y entonces ya se vuelve un diálogo. ¿Estás en esta etapa, papá? ¿Tu hijo se encuentra aquí?
Vamos a la segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. Por acá, el papá científico ya tiene también a otros colegas investigando este tema, se sigue citando este tipo de investigaciones, y entonces acá a estos papás que se les ocurrió decir que qué mala onda, que qué locura el canibalismo, son unos intolerantes, papás. Son unos intolerantes. Y entonces estamos encontrando aquí a estos papás condenando la intolerancia. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy viendo que estos papás están molestos, inquietos ante esto. Y entra en juego el tema del eufemismo. ¿Qué es esto? Es presentar una palabra que va a suavizar a otra. Es decir, ya no vamos a hablar de canibalismo, no vamos a decir que en la prepálisis se procura el canibalismo, sino la gastronomía humana. Suena más bonito, ¿verdad? Hasta dan ganas de que haya una licenciatura y poderla estudiar y ganar becas con eso. Entonces, pues ya suena más lindo, y entonces ya vemos aquí hasta la tercera fila que estamos a favor de la gastronomía humana. ¿Sigue siendo canibalismo? Sí. ¿Suena más bonito? Sí. Eso mismo pasa con muchos temas. Amor es amor. El aborto ya no es aborto, es interrupción del embarazo. Y entonces, ¿qué pasa? Separan el concepto del significado totalmente, y entonces te confunden. Y entonces llegan y te dicen, no, papá, claro que no, o sea, yo no soy homosexual ni bisexual, tengo apertura amorosa. ¿No? ¿Cómo se va confundiendo todos estos conceptos? Y entonces, cuando estos papás estaban como, ¿qué le pasa a la maestra Monse con su canibalismo? Ahora están encantados con la gastronomía humana. Es fabulosa. Y acá los papás intolerantes todavía siguen ahí, ¿no? Esta es la segunda etapa. De lo radical, cuando estábamos nomás 4 papás, a lo aceptable, donde ya hacemos estas 3 filas. ¿Por qué? Porque ya no suena tan grotesco, tan fuerte. Vámonos a la tercera etapa. ¿Qué pasa en esta etapa? De lo aceptable a lo sensato. Comenzamos a promover ideas como, a veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan las circunstancias. ¿Ustedes supieron de cuando el avión de los Andes se cayó y que entonces las personas que murieron, después las que sobrevivieron, se estaban muriendo de hambre y con carne humana? A veces tenemos que llegar a eso, papás. ¿Cómo que no están a favor de la gastronomía humana si salvó vidas? Y entonces, miren, ya se convencieron acá estas mamás. Bienvenidas al Club de la Gastronomía Humana. ¿Ok? A veces tenemos que recurrir a eso. A la maestra Monse, en su infancia, su mamá siempre le mandó lonche de frijoles. Jamás probó la carne. ¿Se entiende? O sea, la maestra tuvo que llegar a ese punto porque nunca le mandaron un sándwich de jamón. Entonces, claro que me entiende, y acá el papá ya me entendió, y entonces ya está a favor de la gastronomía humana. Entiende que pasó una infancia dura la maestra Monse comiendo siempre lonche de frijoles y nunca de un jamón. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ideas como estas comienzan a ser más frecuentes y entran en el diálogo y entran en el debate. Se empieza nuevamente a suavizar la situación. Y entonces las personas, acá estos papás que no quieren ser indiferentes al problema, que son los intolerantes, los mala onda, los incomprensibles, malas personas, se vuelven entonces ustedes los enemigos, porque no permiten que nosotros, papás que estamos a favor de la gastronomía humana, tengamos esa libre expresión, y porque no nos entienden. Entonces, por acá el papá que es científico, y por acá hay un papá que le encanta todo lo de redes sociales, y aparte por acá está un papá reportero, muestran cómo a lo largo de la historia se han presentado estas situaciones.
Y entonces encontramos cómo se empiezan a sacar testimonios de personas que llegaron a comer carne humana antes. Y se empieza a normalizar, empieza a decir como, tiene razón, eso era normal. A lo mejor en la cultura de no sé hace cuántos años se solía hacer ese tipo de ritual y era el más sagrado. Y entonces empieza a salir como ese testimonio, esas historias y ese análisis. Y se empieza a hacer viral. Porque el papá reportero, el papá científico y acá el papá que le gustan las redes sociales, lo empiezan a divulgar. Y entonces ya llegamos acá a la mitad, 3/4, que ya estamos a favor de la gastronomía humana. Y ustedes, papás intolerantes, siguen sin comprendernos. ¿Qué pasa esto en ideología de género? Se romantizan las situaciones y nos vemos como personas determinadas, papás. Y el hecho de que tú veas a una persona que por una situación ya no puede avanzar, no puede cambiar, le estás quitando totalmente la esperanza, la posibilidad de cambio. Anula sus capacidades como persona al momento en que dices que esta situación lo va a determinar y no va a haber un cambio. Al momento en que este tipo de ideas y estas frases como a la maestra Monse siempre le mandaron lonche de frijoles y por esa razón come carne humana ahora, me están ustedes determinando a decir que yo no puedo cambiar, mejorar, modificar, pensar. Me quitan total esperanza. Entonces, qué importante es identificar si están ahorita en esta parte de sensato, donde a lo mejor lo aceptaban, ¿no? Allá ellos, pero ahora tiene sentido porque lo hacen. Te encuentras en esta etapa, como en esta parte de, pues ya es sensato, no suena tan loco, conociendo toda esta situación, conociendo la historia, conociendo los antecedentes de la humanidad. O todavía te quedas en cuál etapa, o ya avanzaste y esto ya es totalmente sensato para ti, para tu hijo. Pasamos a la cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. Ya acá los papás reporteros, científicos, que les gustan las redes sociales, y aparte por acá también tenemos a una mamá que está en la política, empiezan a difundir claramente y hablan claramente sobre este fenómeno. Y entonces, ¿qué pasa? Ya se hizo la película sobre los Andes, donde se comen personas humanas, donde sale acá la serie larguísima de este asesino serial que se comía a sus víctimas, donde entonces empiezan a promover a través de programas, películas, series, letras de canciones, libros sobre gastronomía humana. Y entonces ya toda esta mitad de papás están a favor de la gastronomía humana junto conmigo. Y entonces llega la mamá y le platica, oye, ¿viste el programa donde preparan unos muslos de personas súper buenos? Con jitomatito y cebolla. Es súper buena chef de gastronomía humana. Sale en el programa de las mañanas tempranito, como de 9 a 12, más o menos como a las 10:30 sacan la receta. Unos dedos de persona empanizados, crocantes. Y entonces la mamá de por allá de Naranjita ya está como, ¿a poco? A ver, déjame, pongo a verlo en las mañanas. Y entonces dicen, ay, pues no se ve tan mal. Unos filetitos de brazo a la plancha porque estamos a dieta. Y entonces estamos escuchando la canción de gastronomía humana por ahí, ¿no? De que come carne humana. Y entonces encontramos el recetario súper famoso de aquel chef que está en Instagram, gratuito para descargarlo, de cómo preparar las mejores recetas e impresionar a tu familia en Navidad con carne humana. Y entonces después en una universidad empiezan a sacar un diplomado de gastronomía humana especializada en tonos tropicales, ¿no? Con frutas. Y se empieza a hacer popular. Y entonces la mamá de naranja le cuenta a la mamá de morado y se empieza a correr la voz. Y entonces ya llegamos al punto en que 3/4 de este salón ya están a favor de la gastronomía humana.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo vemos esto también en ideología de género? Por ahí pudimos ver alguna película de este grupo muy famoso de Queen, donde sale Freddie Mercury contando su historia, ¿o no? Salió también una película de cómo fue la primera operación para mutilar los genitales masculinos para convertirse en mujer. De cómo fue ese proceso. Vemos películas donde toda la trama es para ver cómo arreglan una computadora. Y de la nada aparece una relación homosexual. Nada que ver. Nada que ver con la trama, nada que ver con lo que estaba toda la idea de la película. Y sale. Estamos escuchando canciones y últimamente los que más ranking tienen en todo este tipo de canciones, donde hablan de cómo utilizar a la persona, de cómo modificar esta cuestión de identidad sexual, donde a través de una tonadita muy linda, muy suave, pegajosa, que bailas, ya está inmerso. Donde sí o sí, papás, en las redes sociales, conforme vas haciendo deslizas, hay publicaciones, sí. Artículos de cómo hablar con tus papás sobre este tema, sí. Es un hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Para justificar todas estas cuestiones de partidarias, como para ponerlo en cuestión legal, se recurre a la humanización. Es decir, justificar las acciones. Volvemos a lo mismo. ¿Se entiende por qué la maestra Monse promueve en la cooperativa de prepa la venta de tacos de dedos humanos? Porque ella siempre comió lonche de frijoles. Ha sido incomprendida, no ha podido superar esta situación. Se humaniza, se romantiza, se suaviza toda esta cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué etapa están ustedes, papás? ¿Ya están en la parte popular? ¿Sus hijos ya están en esta parte popular? Lo más seguro es que sí. Y es por esto que no nos vamos dando cuenta. ¿En qué momento pasamos de que solamente éramos nosotros 4 y ahorita solamente estas son 3 filas de los papás intolerantes? Porque siguen siendo los papás intolerantes, déjenme decirles. Los enemigos públicos. Y entonces es el momento en el que pasamos a la quinta etapa, de lo popular a lo político. Y entonces, para comenzar a preparar esta norma, legalizar el fenómeno, nos vamos consolidando. Y más de alguno de nosotros, por acá hay un papá abogado que le gusta toda esta cuestión de lanzarse a la política, y entonces ya es un diputado. Y por acá tenemos a una mamá maestra que entonces comparte esta misma ideología. Y por acá tenemos todavía a los papás que están en medios de comunicación. Y está el papá que le gusta trabajar en todas estas cuestiones de encuestas. Todos a favor de la gastronomía humana. ¿Y qué pasa? Se empieza a hacer como toda esta revisión social para entonces subirlo y que se pueda legalizar. A este punto, ¿qué pasa? La conciencia pública ha optado un nuevo dogma. Papás, está prohibido que prohíba la gastronomía humana. Y si ustedes no lo prohíben, habrá sanciones. ¿En qué momento pasamos a esto? De que todos me fruncían el ceño al momento en que yo fomentaba esta idea, ahora que tengan que recibir una sanción si es que ustedes quieren prohibirla. En este momento ya la sociedad ha sufrido una ruptura. Las normas de la existencia humana, las normas básicas, así como no se puede ser cocodrilo, las normas básicas de la persona se han alterado, se han destruido, se han ignorado. Y entonces, ¿qué pasa? Entra una nueva adopción de leyes. Y es cuando entra en la parte política como tal. Entonces, ¿ven lo rápido que sucede? Cómo a la maestra Monse nomás se le ocurrió de locura fomentar el canibalismo, se volvió en gastronomía humana, explicamos toda la cuestión de la humanidad, los científicos siguieron abonando, se volvió viral a través de los medios de comunicación, se popularizó por las canciones, videos, películas. Ya somos la gran mayoría, siguen siendo acá los intolerantes, los enemigos, los incomprensibles. ¿Y qué pasa? Nosotros siempre tenemos el anhelo de la felicidad, de la plenitud. Y nos da miedo vernos como malas personas,
como las personas intolerantes. No queremos que nos vean así. Y entonces, este es el momento en el que ha llegado la etapa. Y les digo, papás, de verdad, así como les fomentamos a sus hijos el pensamiento crítico, también es con ustedes. Al momento en que voy siendo indiferente, suave, blando ante las situaciones que no van presentando algo adecuado, ¿en qué momento le dimos permiso que en la preparatoria sí se vendan tacos de persona? ¿Por qué fue indiferente? Mi hijo ni come esos tacos, ni le doy dinero para la cooperativa. ¿En qué momento hemos dejado que esto vaya permeando constantemente? Y ya les decía y les recalco, papás, esta ventana realmente se utiliza para cualquier tema inmoral, absurdo, impensable, un tabú. Y si no somos firmes y no somos reflexivos ante estos temas, es una realidad, papás, que temas más drásticos que ahorita escuchamos, como la pedofilia y la pederastia, ya los están haciendo en eufemismo. Ahora ya se ve la pederastia como una identidad, como a mí me gustan los niños y punto, y la pedofilia ya se ve como algo malo. Ya empezamos en los eufemismos, y si no estamos atentos, no observamos, no somos críticos y somos flexibles y blandos, de la misma manera que ha avanzado en este tiempo tan rápido la ideología de género, lo mismo con otros temas que ahorita nos pueden escandalizar. Reflexiona, papá, ¿en qué etapa te quedaste? ¿Avanzaste hasta lo político? ¿En qué etapa ya avanzó tu hijo? Y ahora, si ya ha avanzado en estas etapas, ¿qué puedo hacer ahora y qué necesito yo, papá, conocer para entonces adentrarme en este punto importante del diálogo sobre estos temas complejos? Y entonces vamos a pasar a esta segunda parte donde vamos a hablar de introspección. Es importante que conozcamos sí las bases, conozcamos de dónde viene, cómo es que ha llegado a esto, después cómo está en ti. Es importante que abordemos este punto. ¿Cómo te hablas a ti, papá, de este tema? Primera pregunta, ¿qué sabes del tema? No, pues nada, o sea, yo nomás he escuchado que está de moda. No, pues me confunden las palabras. ¿Qué sabes de esto? Pregúntate. Haz tu listita si necesitas en tu casa, reflexiona. Esta presentación se las puedo mandar a asistentes de dirección para que se los manden a los grupos de papás sin problema y que lo puedan ahí reflexionar. ¿Cuál es tu postura respecto a este tema? ¿Estás a favor, en contra, te es indiferente, confundido, no sabes? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué sientes al hablar de este tema? Siento miedo, incomodidad, alegría, orgullo, tristeza. ¿Qué sientes? Cuando leíste que esta escuela para padres iba a ser de cómo hablar con mi hijo de ideología de género, ¿qué sentiste? ¿Incertidumbre? ¿Confusión? ¿Paz? ¿Qué sientes? Algo importantísimo, ¿con quién puedes hablarlo tú? Creo que es más que evidente que al momento en que se convierten en papás no viene un manual incluido. No viene una cajita de superpoderes ni una píldora donde ya te hace el todopoderoso para asumir cualquier situación que se presente con tus hijos. No vas a valer menos ni vas a ser un mejor papá si solicitas ayuda, asesoría, te capacitas. Al contrario, esto te hará un papá valiente, que enfrenta las situaciones, que reconoce sus debilidades y eso lo va a hacer más fuerte. ¿Con quién puedes hablar tú de este tema, papá? ¿Entre los mismos padres de familia que hacen algún vínculo y se comparten recomendaciones? ¿En las escuelas para padres? ¿Con algún asesor, con el tutor? ¿Con quién lo hablas tú? Y ahora, en esta parte de introspección también, importantísimo. Sí, cómo hablar con mi hijo de ideología de género, pero la pregunta que le antecede. ¿Sueles hablar con tus hijos? Primero que nada, ¿hablas con tus hijos normalmente?
Nunca habla, pero el tema más delicado, más confuso, la reprobación de materias, todo lo más complejo es cuando se habla con el hijo. Cuando hay algo crítico, una queja, ahí es cuando se habla. Entonces, ¿procuras hablar con tu hijo normalmente, papá? ¿Cómo está? ¿Qué pasó en su escuela? ¿Cómo va en la casa? ¿Con sus amigos? ¿Sus relaciones personales? ¿Qué ha pasado? ¿Procuras hablar normalmente? Y ahora, importante, ¿de qué hablas? Porque a lo mejor me dices, sí, siempre hablamos, pero pues son puros pendientes. Oye, me lavan los platos, los vasos, no sé qué, acuérdate de hacer la tarea, me habló tu tía, que si vamos no sé qué día. Entonces son un montón de pendientes. Y no hay una comunicación como tal, sino que es una lista de mandatos. ¿O de qué hablas? ¿De cosas malas? ¿Me hablas de la coordinadora? ¿Es la tercera vez que faltas? ¿Te la peleaste? O sea, ¿de qué estás hablando con tu hijo? ¿O hablas desde el yo-yo? No, yo cuando tenía tu edad, yo hacía, yo pensaba, yo esto. ¿De qué hablas con ellos? Haz consciente esto. Piensa en la última conversación que tuviste con tu hijo o en estas conversaciones durante la semana, ¿de qué hablan? Y ahora, importante también, ¿cómo es esa comunicación? En muchas ocasiones es una comunicación violenta, donde si no se dicen groserías, son apodos humillantes, o es solamente una comunicación de mandato, ya les decía eso, o es una comunicación con miedo, donde si llega tu hijo y te pregunta, oye papá, ¿tú qué opinas de esto de ideología de género? Y te da miedo. Por eso es importante reconocer qué siento ante este tema, y entonces te aíslas en esa totalidad. O es una comunicación pues nada asertiva, donde tu hijo te está plática y parece loro, y tú acá en nada que ver, en pendientes, lavando la loza, preparando comida, acá en el teléfono, mientras ven una serie. Entonces nomás está ahí el lorito, como periquito, hable y hable. ¿Así es la comunicación con tu hijo? ¿O es una comunicación asertiva, donde se está dando una reciprocidad, se habla, se pregunta, se contesta, aceptando, escuchando con todo el cuerpo? Escuchar no implica nomás el oído, sino voltear a ver, estar en disposición. Y ahora, los invito, papás, a hacer una súper express reflexión. Los invito a que cierren los ojos. Sé que en muchas ocasiones cuesta trabajo, pero es con la finalidad de que no nos sintamos expuestos, visibilizados por los demás. Los invito a que cierren los ojos. Levanta la mano, papá, si sabes quién es el mejor amigo de tu hijo. Bien, puedes bajar la mano. Levanta la mano si sabes cuál es la materia más complicada para tu hijo. Puedes bajar la mano. Levanta la mano si sabes cuál es el miedo más grande de tu hijo. Puedes bajar tu mano. Levanta la mano si sabes cuál es el sueño más grande de tu hijo. Puedes bajar la mano. Levanta la mano si sabes cuál es la red social favorita de tu hijo. Puedes bajar la mano. Y por último, levanta la mano si sabes cuál es ese seguidor o esa cuenta que admira a tu hijo. Puedes bajar la mano. Pueden abrir los ojos, papás. Reflexionemos sobre qué preguntas necesitamos hacer y qué diálogos necesitamos entablar antes de hablar de este tema tan complejo de ideología de género. Temas tan sencillos como ¿cómo estás? Son tan sencillos pero tan complejos a la vez. ¿Cómo te ha ido en la escuela? ¿Cómo te va con tus compañeros, con tus maestros? ¿Qué pasó con aquel muchachito o muchachita con el que estabas saliendo? ¿Rompió tu corazón? Es un tema muy de moda en los adolescentes, en los jóvenes de preparatoria. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas de tu familia? Tantos temas que abordar, donde a veces nos agobiamos por abordar el tema más complejo y el que se debería abordar en última instancia porque ya se conoce lo previo. Es no brincarnos etapas, conocer lo básico, dialogar sobre lo básico y entonces empezar a adentrarnos en temas más complejos. Más en los chicos de preparatoria, que ya van creando un pensamiento crítico
mucho más desarrollados, donde sus creencias van siendo más afianzadas, donde pueden dar una argumentación mucho más sólida, ¿no? Más convencidos. Qué importante es primero tener un diálogo con ellos. Y ahora continuamos en esta parte de introspección. Sí, quiero hablar con mi hijo de ideología de género. Sí, ya sé cómo estoy con este tema, que siento que, cuál es mi postura, ya hablo con mi hijo regularmente, pero ahora ¿cuál es tu objetivo? O sea, sí tienes que hablar con tu hijo de ideología de género, pero ¿para qué lo quieres hacer? ¿Qué quieres lograr con esto? Esto es muy importante porque a veces vamos sin rumbo. Si vas sin rumbo, cualquiera de los caminos es bueno. No vamos con ese objetivo, con esa determinación. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres conocer la postura de tu hijo? ¿Quieres abordar ese tema desde casa? Porque esta es una realidad. Así como pasó el tema y tuvieron que tener ese diálogo con sus hijos de la menstruación, las relaciones sexuales, cómo nacen los bebés, ahorita ya es un tema que ya no puede ser solamente si se da la oportunidad o no. Ya es un tema que lo están viendo sus hijos. Este es un hecho. No existe un niño burbuja, no sé dónde pueda estar, que no se entere, no platique, no vea redes sociales, no vea películas, no escuche canciones. Es imposible. Y este es un tema que ya tiene que ser hablado. Y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor también tienen hijos más chiquitos y dicen, ok, así como yo abordé el tema de menstruación o el tema de quién trae los regalos, previamente, antes de que llegue información de otro lado, entonces abordo el tema desde casa. ¿Ese es tu objetivo? O tu objetivo también puede ser reconocer qué sabe tu hijo al respecto. A lo mejor le quieres preguntar qué sabe para entonces tú informarte y saber de qué manera acompañarlo. O también tu objetivo puede ser guiar y acompañar en sus inquietudes. Oye, hijo, fíjate que este tema veo que está muy de moda. ¿Qué dudas tienes respecto a eso? ¿Qué has pensado? ¿Qué ha pasado? Y entonces poder entablar esa conversación y esa guía dentro de lo que ellos mismos ya están teniendo de inquietud. Sí. Pero de verdad sí te sacas de onda cuando, por ejemplo, platico con mi hija de que saben tantas cosas que te sorprenden. Porque a veces platicamos y yo así como que, sí, o sea, es en serio y no me dices, o sea, todavía son chicos, los muchachos están en segundo, pero saben de cosas que no me imagino. Y luego son como temas que aparte tienen un término diferente, que entonces te dicen de que no sé qué cosa, y tú, ¿qué es eso? Y ya te explican y tú, ahí es lo importante, papás, de estarse formando y escuchando continuamente, de que si estás viendo que tal serie está de moda, no digas como de, ay, de muchachitos. No, infórmate qué está pasando, de qué es esa serie, porque a partir de ahí es donde van optando como esos conocimientos como si fueran ya así como ley natural. Saben mucho, por eso les digo, no es un tema que se pueda evadir y fingir que no saben. Es una realidad, y si no se habían dado cuenta, ya es una realidad. Sí. Bueno, un comentario, luego una pregunta. Sí saben mucho, pero no necesariamente saben lo que tienen que saber. Y dos, no sé si sea el momento de la pregunta, yo creo que sí, pero bueno, ¿en verdad es necesario hablar de la ideología de género a nuestros hijos? Bien, sí, saben mucho y no quiere decir que sepan algo bueno. Ese es un punto importante, o algo que les vaya a formar, ese es el tip. Y si es necesario que se hable de ideología de género, es necesario si quieren formar y acompañar a sus hijos. O sea, sí. Si ese es el objetivo y esa es la misión como papás de formar y acompañar a sus hijos, sí es necesario. ¿Es fácil? No, pero sí es necesario. Sí. Creo yo pues de que de antemano sabemos que el joven es una esponjita de información, ¿no? O sea, no selecciona la información. Él recibe toda la información que ve en redes sociales, de nosotros los adultos. No hay la capacidad, se podría decir, de seleccionar o definir qué es bueno y qué es malo. Creo yo que como padres ahora sí que hablando desde la naturaleza humana, asignarle la información de decirle, ok, si tú defiendes de esto del género, yo no lo llamaría ideología, ¿no? Sino rechazo de género. Desde ahí ya sería modificar y suavizar el tema. Entonces, es algo así como si tú decides estar en contra de tu género, vas a tener problemas,
porque hay necesidades naturales. El hombre, la necesidad natural de proteger, de proveer, de imponer su fuerza, por decirlo así, de competir con otro varón, son necesidades naturales que no tienen nada que ver con educación ni con estilo de vida, sino con la naturaleza humana. La mujer, la necesidad de sentirse amada, protegida por el hombre. Explicarles esto desde el punto de vista, pues podrás cambiar físicamente, ¿sí? Pero estas necesidades no las vas a cubrir, no vas a tener una felicidad y una plenitud. Entonces darles esa información, como son unas esponjitas que todo, pues si le dicen hay, no sé, ranas fosforescentes o moradas, ellos van a absorber esa información. Comprobarles que sí existen o que no existen, ellos ya seleccionan, porque si no entraríamos en un conflicto de quererles imponer, como traen una rebeldía de que quieren saber, el quererlos imponer nosotros crearía más conflicto, creo yo. Estoy totalmente de acuerdo con varios de los comentarios que han hecho. Esto de que son esponjitas y que es ir acompañando, es como crear los hilitos de un colador. Hablamos en esta formación que desde que son chiquititos les vas ayudando y les vas brindando esos hilitos de colador. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando llega una información ellos logren discernir adecuadamente. En esta etapa en la que todavía están viviendo de juventud, de adolescencia, todavía continúan formando y haciendo más fino este colador para la información que vaya llegando realmente puedan discernir si es una información que forma, que abona a su persona, que va de acuerdo a su misión como persona, a su llamado, a su naturaleza o no. Y ahorita vamos a ir viendo cuál es la estrategia clave fundamental para que no sea una imposición y sea realmente una formación. Bueno, en base a eso que dice también yo estaba reflexionando un poco de que cuando no se toca un tema se vuelve tabú, y puesto desde psicología conductual creo que es aquello que no se expresa regresa al subconsciente y regresa como síntomas. Si solamente estás bloqueando un tema para no hablar con tu hijo de algo, al final ese tema se va a representar de alguna forma por miedo a no tratarlo. Es mejor tratarlo, y creo que fue lo de Jack que dijo que no aprendes lo suficiente para no cambiar de ideas cada que aprendes una nueva. O sea que no solamente quedarse con lo que él sabe, sino darle otras herramientas para que pueda discernir él mismo de cuál es su pensamiento acerca de un tema. No quedarse con la primera información que le llega, porque tal vez la primera información está muy sesgada por lo que los demás le dicen de ella. Sí, claro, es el tip de acompañar y es la cuestión fundamental, donde al momento en que nosotros evitamos dialogar sobre estos temas que pueden ser muy confrontativos para nosotros mismos, eso no se los voy a negar, no voy a decir que eso no es importante, pero sí es un tema importante de dialogar. ¿Les parece, papás, si vamos platicando, avanzando un poquito en esto y ahorita en la cuestión de los tips y recomendaciones? Sobre todo en las recomendaciones pueden incluso ustedes compartir esas mismas estrategias o información que a ustedes les ha funcionado. Pasamos a la tercera etapa donde se abona este tips para el diálogo, y ya lo comentaba por acá el señor. Importantísimo, basarte en la ley natural. Muchos como católicos solemos poner de primer argumento la cuestión de la religión. Válido es válido, pero en este momento no va a ser el que vaya a dar como ese cambio y ese avance y esa apertura. Es importante que conozcamos, que nos informemos, que nos enteremos claramente y nos sentamos con esa convicción de basarnos en la ley natural. Por la misma etapa de formación y rebeldía que ya compartían, que ustedes mismos están presenciando en sus hijos, existe una barrera automática al momento en que se pone como argumento este tema de religión. Entonces, qué importante es, papás, basarse en la ley natural, que no va en contra y que es totalmente válido y que tiene una aceptación de la misma persona. No hay cómo fallarle a un argumento de la ley natural. Se podrá omitir, se podrá mentir, se podrá ignorar, pero está. Es tangible, existen estudios científicos, ¿no? Entonces, es abonarle a este punto. Segunda parte del diálogo, papás, hablar íntimamente con tu hijo.
Íntimamente en dos aspectos. En primera, el lugar. De repente se quieren abordar los temas más complejos en los lugares menos indicados. En el camino de la casa a la escuela, donde quedan 15 minutos y van corriendo, porque ya va tarde, si no, no lo dejan pasar. Donde se está abordando el tema, a lo mejor en una reunión familiar, donde está la tía, que va y comunica a toda la familia, y entonces el hijo obviamente no va a decir nada. Donde están platicando de eso, en la fiesta infantil, que ya se aburrieron, pero está el musicón, las mañanitas, la piñata, y no se escuchan uno al otro, y entonces nomás por protocolo se dicen que sí. O estás a lo mejor con toda la familia, ¿no? Donde a lo mejor ese tema ya lo habrás platicado con tu hijo, y entonces vuelve como monótono. Entonces, primero íntimamente disponer el espacio y el tiempo lo vale. Y en segundo punto, hablar íntimamente. Cuando nosotros nos comunicamos con una persona, hablamos a su corazón, a su persona. Quienes tienen más de un hijo saben la diferencia tan grande que puede existir entre ellos mismos. Sean criados bajo las mismas normas, bajo las mismas reglas, con la misma intención, son totalmente diferentes como agua y aceite. Y no puedes ir y platicar con tu hijo la misma manera de platicar de ideología de género con uno que es muy sensible, a otro que es muy racional, a uno que le encanta andar corriendo, a otro que le gusta investigar. No puedes hablar de la misma manera, no puede ser como un manualito de... Pregunta 1, hijo, ¿qué opinas de esto? Ok. Pregunta 2, no. Dejarías de hablarle a la persona como tal. Utilizar las palabras adecuadas, el espacio adecuado, con la persona adecuada y ponerte en ese canal. Porque si no lo haces de esa manera, no tienes una comunicación íntima, no va a pasar nada de comunicación ni de trascendencia en su corazón de ese diálogo. Si es a las carreras, con las personas no adecuadas, de la manera peor posible de hacerlo, porque nada que ver con sus ejemplos, ¿no? Si tu hijo es apasionado del fútbol y tú le estás poniendo ejemplos, no sé, de la cocina, pues va a ser más así, ¿ok? Esa estrategia de hablarle íntimamente a tu hijo implica conocerlo para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Tercer punto, habla apropiadamente a su edad. No le vas a hablar de ideología de género de la misma manera a un chico de sexto semestre de prepa que al primero de secundaria. Son experiencias diferentes, una madurez muy diferente. No vas a hablarle al chico de sexto de primaria, por ejemplo, sobre temas complejos de ideología de género y decir como de, no, hijo, mira, la abejita va, llega la florecita. No. Son chicos que ya tienen esa madurez, que pueden aceptar eso y que incluso les va a ayudar a hablar claramente para fomentar más esa madurez, donde no la han desarrollado en su totalidad, pero que ya pueden empezar a fomentarlo si lo tratas como lo que es, una persona de tantos años, con esta madurez. Y una cuestión importantísima, papás, y esto es directamente con ustedes, equilibrio moral en sus conversaciones. ¿A qué me refiero con esto? Tener bien claro, papás, cuáles son tus valores. No tengas miedo de decir tu postura claramente. Ese es un factor complejo, donde se cede rápidamente en los diálogos de papá e hijo por no querer perder ese vínculo, por tener miedo de la reacción, por tener miedo a presentar una postura. No tengan miedo, papás. ¿Van a ser los peores papás del mundo por una semana y media? Sí. ¿Van a ser los papás intolerantes? Sí. Pero tiene que haber un equilibrio moral, no puede ser blando, y unas veces sí y otras veces no. Tiene que haber equilibrio moral en conocer realmente cuáles son esos valores y ese camino que tú quieres formar. Si no tienes ese equilibrio, no va a dar fruto de las conversaciones formativas que se tengan. Y también darle esa certeza a tu hijo al momento en que pueda dialogar con algún compañero y él ve ese ejemplo en ti de no titubear y tener claramente esa postura, él también lo va a poder hacer sin miedo. Si el papá le tiene miedo al hijo, con mayor razón el hijo le va a tener miedo a otros iguales.
presenta ese ejemplo formativo empezando por ti, papá. La responsabilidad de formar es tuya, no de tu hijo. Esa es la misión que tienen y es la más difícil de ser papás. Lavar la ropa, cambiar y enviar a la escuela puede ser a lo mejor un poco más sencillo, pero formar es la misión que tienen. Entonces, equilibrio moral en sus conversaciones. Pasamos a esta cuarta etapa con las recomendaciones. Primera cuestión, papás. Recuerda, es un adolescente, es un joven en formación. Y aquí en estos dos puntos, adolescente, joven, rebeldía, sí. ¿Vas a ser el papá más malo del mundo? Sí. ¿Te va a soltar a lo mejor la puerta y te va a decir, ya vas a empezar otra vez con ese diálogo? Probablemente suceda. Es parte de la etapa. No es lo ideal, pero es algo que se espera. Están retando, están probando, están construyendo. Aquello que tú le dijiste en su niñez, es el momento de decir, a ver si es cierto. Convénceme. Necesito yo experimentarlo para sentirme convencido de esto. Entonces, es un hecho que va a suceder esto, papás. Y que no te dé miedo que eso suceda. Importante, en formación. En formación. Si nosotros como adultos continuamos formándonos, con mayor razón un adolescente. Y esa es la tarea importante, que debes de creerte realmente ese papel formador. En la escuela podrá ser un reforzador. La catequesis o los grupos a los que vaya puede ser un reforzador, pero el formador eres tú. Tú. Realmente así, métanselo en la cabeza. Ustedes son los formadores. Recomendación importantísima. Continúen formándose, papás. Aquí no abordamos ni la mínima cantidad de qué se refiere este tema, y hay un montón de temas más que son importantes de dialogar. Sobre todo, infórmate en los temas polémicos, aquellos que tú puedes intuir que a tu hijo le va a causar confusión, que no vas a saber cómo abordar, que no vas a saber cómo argumentar. Y en temas de moda, no finjas ese desinterés, no seas indiferente. Si estás viendo que tal situación está de moda, no te hagas de oídos y de la vista gorda. Ya te diste cuenta, y al único que te estás engañando es a ti mismo. Entonces, si ya supiste que tal situación está de moda, infórmate a qué se refiere, qué se está viendo, qué es lo que se está abordando, qué se está escuchando, qué se presenta en esa serie. Infórmate. Si no sabes, pregúntale por aquí, seguramente otro papá, porque son papás que comparten a sus hijos de la misma edad. Si no sabe un papá, oigan, ¿ustedes han escuchado sobre esta serie de Euforia? No, pues que yo sí. Ah, ¿y a qué se refiere? Oigan, ¿ustedes ya escucharon sobre esta idea o esta ley que se quiere hacer? No entiendo muy bien. Ah, mira, te voy a pasar tal artículo. Infórmense, no sean indiferentes ante esto. Les recomiendo aquí 3 cuestiones básicas son herramientas que a mí me han funcionado mucho para desarrollar un poquito más el pensamiento crítico, y creo que los presentan de una manera muy fácil, que es, si papás tienen Instagram, es una cuenta que se llama Somos Buscaminas. También tienen su podcast. No sé si la verdad lo tengan también en YouTube, pero creo que valdrá la pena ahí revisar si están. En YouTube pueden buscar a Pablo Muñoz Iturrieta, él también tiene varios libros. Ahí en su página de YouTube tiene varias conferencias, charlas, explicaciones, formación. De libros está El libro negro de la nueva izquierda, el autor es Agustín Laje. Él también tiene varios libros que abonan y que te pueden ayudar a formarte en este tipo de temas. Y yo sé que existen muchas otras más cuentas, información, libros, conferencias, congresos que pueden escuchar y que incluso lo pueden ir escuchando mientras van de camino, mientras hacen comida, mientras tienden la ropa, que puedan aprovechar en escuchar al menos este tipo de temas que les pueda funcionar. Y ahora, recomendaciones a su persona. Individualmente, reflexiona sobre los temas polémicos. Papá, a veces, como nos confronta a nosotros mismos, evitamos siquiera pensar en eso.
reflexiona. Reflexionar implica voltear a ver qué es lo que tú mismo estás pensando sobre eso, qué sientes, cuál es tu interpretación. Como matrimonio, importante, acuerden la postura. A veces el papá sí, la mamá no, y entonces se convierte el papá buena onda y la mamá ogro. Como matrimonio, dialoguen sobre esto. Es importante que hagan equipo. Los dos son formadores. Y si cada uno está formando a su manera, no va a dar fruto. El joven, el adolescente es como el agua. Tú como papá, como formador, es quien le va a brindar la forma. Tú decides si le vas a brindar esa formación de una bolsa de papel del pan y que vacías el agua y se derrame en 2 segundos, o si vas a comprar el topper más carísimo del catálogo que te mandó tu comadre. ¿Cómo va a ser esa formación? Imagínate si el papá sí dice de una formación de papel y el otro papá está hablando de otra formación, entonces va a salir un chilaquil. Importante hacer acuerdos en el matrimonio para la formación de sus hijos. Y como familia, dialoguen y convivan, es decir, crear un vínculo. Esta es la clave y este es el último punto con el que me gustaría cerrar, papás. Si no hay vínculo, no hay formación. Si no hay vínculo, no va a haber conocimiento y no vas a poder llegar al corazón, a la trascendencia. Si no hay vínculo, no se va a lograr. En cambio, si tú eres un papá presente, que estás, a pesar del berrinche, a pesar de que eres el papá intolerante, pero estás, te presentas sin miedo, formando, lo que vaya pasando en redes sociales no hay un vínculo. No hay ese lleno, no hay esa cuestión emocional completa, plena. Porque ¿qué pasa? Cuando aceptamos cuestiones ajenas a nuestra naturaleza es porque hay una carencia. Y trato de llenar ese hueco. Entonces, papá, vincúlate, y esta es la tarea más importante. ¿Cómo me vinculo? Estando, amando, formando. Un papá que hace de la vista gorda y voltea a otro lado cuando el hijo hace un comentario que va totalmente en contra de aquellos principios que has enseñado, te estás desvinculando. Un papá que ignora lo que está sucediendo es un papá que se está desvinculando. Cualquier tema complejo, cualquier situación mínima o más grande que pueda ser, no va a quedar marcada en el corazón si no hay un vínculo. Entonces, esta es la tarea, papás. Vincularse con sus hijos para que realmente exista esa formación. De mi parte sería todo. No sé si hay algún comentario, alguna cuestión que quisieran compartirnos antes de cerrar. Muy bien, si no hay con la maestra Erika, también le puede pasar mi correo electrónico, cualquier cuestión ahí que vaya surgiendo de duda, con mucho gusto. ¿Sale? Sí. Sí, con mucho gusto. Se la mando a los directores y ya que ellos se las hagan llegar a través de los grupos de WhatsApp de los papás, para que ahí la tengan a la mano. ¿Sale? Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, papás. Maestra, no sé si vaya a haber algunos avisos parroquiales. Muchas gracias a ti, maestra Monse, y pues cualquier información